Vamos a ver cómo están los problemas del sector frutícola en la Argentina en relación con estas demandas que viene pidiendo ya durante el 2018. Y vamos a hablar con Alejandro Panunzio del Comité Argentino de Arándanos, si esto se fue concretando y cuáles son los desafíos hacia el 2019. Alejandro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Terminando una temporada que tuvo algunos, en el caso del arándano, algunos avatares climáticos que no nos favorecieron mucho. Hubo lluvias muy intensas adelantadas en el NOA. Esos climas monzónicos que llueven más en verano en este año se adelantaron, claro, y cayeron más en octubre, entonces coincidieron un poco con una época de cosecha, y en el NEA hubo algunos fenómenos de granizo un poco importantes, o sea que hubo unos kilos que no estuvieron de la calidad que tenían que estar por esa cuestión. Así que comenzamos el año desde lo productivo con ese panorama, desde la apertura de mercados con una cuestión interesante que fue la apertura del mercado de China, la apertura de Indonesia. Eso fue, digamos, una cosa importante porque en principio hay que tener más mercados abiertos para ver dónde están las oportunidades y poder desarrollarlo, así que ahí hubo un trabajo de la institución junto con el SENASA y con Cancillería de muchos años, de 5 años. Bueno, logramos que ese mercado chino se abriera, logramos hacer las primeras exportaciones como para que quedara ya la cuestión planteada para el año que viene, habiendo pasado esa primera barrera, porque claro, llegó muy sobre el fin de temporada, pero la industria hizo 2 exportaciones. Y después, bueno, desde el punto de vista de los números, la actividad se quedó. La Argentina exporta alrededor de 17 millones de kilos, este año fueron alrededor de 15 y medio, no llegamos a 16 por estas circunstancias, o sea que en kilos anduvimos parecidos que los últimos 4 años. Eso en términos del crecimiento del mercado de arándano, había que decir que entonces estuvo estancado, porque el mercado de arándanos mundial crece de manera muy vigorosa. Nosotros no estamos aprovechando como país esa demanda, y no la estamos aprovechando porque no tenemos competitividad. Y no tenemos competitividad porque, bueno, todos vemos cuáles son las oscilaciones que tiene el tipo de cambio. Y bueno, eso se le suma, por ejemplo, el tema de las retenciones, que es una política realmente nefasta, que pensamos que no iba a volver. Jamás pensamos que este gobierno podía llevar las retenciones a un valor tan alto que nunca habían tenido para la fruticultura. Y que, bueno, que eso seguramente a más de un decil, algunos deciles los puedes dejar fuera del mercado, los productores que por ahí por alguna cuestión estaban un poco golpeados o en menor o en peor situación, porque afecta mucho directamente el precio, siendo que el precio en el mercado internacional bajó como era de esperar. ¿Por qué? Porque como el mercado de arándanos se amplía hacia segmentos que tienen otro poder adquisitivo, porque ya los segmentos de más poder adquisitivo ya estaban abastecidos de algún modo. Claro. Entonces esto hizo que el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, el precio bajara un 20%. Y bueno, si nosotros eso no lo afrontamos siendo más competitivos, es muy difícil lograrlo. Alejandro, ¿tiene que ver con el consumo eso? O sea, ¿baja el precio y hay más gente que lo consume? Y lógicamente, cuando uno quiere, las campañas de promoción van acercándose a otros segmentos de la población. Claro, bueno, llegan a otros segmentos, pero se vende a un valor menor, y además hay una oferta impresionante de Perú que pasó de hace 4 años prácticamente no existir en el mercado a hoy estar en 70 millones de kilos, 65 millones. Claro, va rumbo a ser el primer productor mundial, el primer exportador mundial. Claro. El primer exportador mundial. De manera tal que entonces tenemos un país. Uno se pregunta por qué no lo hacemos acá eso, ¿no? No lo hacemos por un motivo claro, no lo hacemos porque no tenemos políticas que incentiven eso. Esas políticas serían, por un lado, si uno dice, bueno, en Perú donde se produce, ¿qué hace el Estado? Por ejemplo, hace obras de riego por 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que los productores vayan y produzcan con toda la virtud que tiene una zona desértica en cuanto a su heliofanía para poder tener las condiciones para que agua, pero y el agua viene el agua dulce de la sierra con obras de infraestructura. Entonces, en principio tienen infraestructura. Después tienen incentivos para la contratación de personal, con lo cual acá las normas laborales ya sabemos lo que son. Son muy poco, estimulan muy poco querer salir a armar nuevas posiciones de trabajo. Y si a esto después le agregamos que teníamos reintegros a la exportación del 6% que pasan al 3,25%,
Que tenemos retenciones que pasaron al 12% cuando no existían, que era lo lógico porque nuestros competidores no lo tienen. Ustedes tienen 12 hoy. 12. Si a esto le agregamos que vamos a China haciendo un esfuerzo enorme y que como no tenemos tratados de libre comercio, pagamos 30% de arancel cuando Perú paga 0 y Chile paga 0, entonces imaginemos competir con alguien que está 0 retenciones, y 0 arancel y nosotros vamos con 30 más 12 son 42. Ahora, qué importante que es esta comparación que estás haciendo, porque la verdad es que es un manual de lo que hay que hacer y no se hace. Bueno, lo que pasa es que siempre a mí me da la impresión que, digamos, la Argentina en los últimos 70 años va de algún modo, por ejemplo, ahora se dice, bueno, vagamos por la emergencia, por 2 años tenemos que poner retenciones, que entre paréntesis, a nosotros por 2 años, pero nos cayó por 3 temporadas, porque como justo comenzó antes de nuestra campaña de exportaciones, entonces nos caen la 18, la 19 y la 20. Claro. Pero esto lo que tiene es que uno dice, bueno, aguanten 3 años y el país sale de la emergencia. Yo creo que hay evidencia de números en la economía argentina que estas políticas lo que hacen es destruir lo que queda, porque si uno mira y dice, bueno, hace 35 años, ¿qué porcentaje de pobreza había en la Argentina? 3%. Ahora, ¿cuánto hay? 33 como mínimo. Bueno, uno diría, lo primero que tenemos que hacer es lo que se hizo en los últimos 35 años, no hacerlo. Claro. No habría que hacer eso, porque eso le puso un 0 a la pobreza. Entonces, si nosotros con estas medidas lo que hacemos es que quisiera agregar una más. Nosotros como productores pagamos IVA para todo lo que compramos, obviamente como exportadores exportamos sin IVA. El IVA se tarda en gestionar 18 meses, 14 meses, porque uno compra los insumos en julio, exporta en agosto, septiembre. ¿Ustedes pagan 21%? 21 y 10,5 para algunas cuestiones, pero el IVA se devuelve en pesos. Entonces uno tiene que pagar un estudio contable para que le gestione la devolución del IVA, eso se cobra un porcentaje sobre el IVA gastado, 8% por ejemplo. Y me van a devolver dentro de 16, 14 o 18 meses el IVA que compré originalmente en pesos. Ah, claro. Ese IVA originalmente en pesos, de dólares de 20, me lo van a devolver cuando el dólar no sé cuánto va a valer. O sea que nuestro poder de compra baja enormemente. ¿Cuánto tiempo pasa entre uno y otro? Entre 1 año y 1 año y medio. Y bueno, o sea que si calculamos 1 año atrás, tenés un 50% menos. Consideremos vía inflación, consideremos por el lado que sea, se pierde un 50%. Más la gestión, entonces nosotros estamos ahí perdiendo un valor enorme, más la pérdida de solvencia. Entonces esto realmente perjudica mucho. Entonces, yo creo que estas medidas de emergencia, como salir con las retenciones por 3 años, yo creo que en realidad lo que hacen es, por un lado, y dice, bueno, necesitamos salir de esta emergencia, pero por otro lado, destruimos, por ejemplo, la industria del arándano que exporta por alrededor de 100 millones de dólares, se le saca el 12%, 12 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué se podría haber hecho? ¿Qué hubiera hecho la industria del arándano con esos 12 millones de dólares? Seguramente los hubiera invertido. ¿Y eso qué implicaba? Crecer un 8% o un 10% su superficie, que hoy en día es de 2.700 hectáreas. Es un 2.700 hectáreas. ¿Es un tema de superficie o puede rendir más la misma producción? Bueno, está claro que cuando se ponen impuestos, lo que se baja es el nivel tecnológico, claro. Y al bajar el nivel tecnológico se pierde productividad. O sea, ese es otro efecto adicional negativo. Porque el productor, ¿qué hace? Bueno, va a resistir 1 año más con ¿qué? Con lo que le quedó, luego que le saquen esas retenciones. Claro. Y con lo que le quedó, ¿qué va a hacer? Va a poner menos insumo. Y como pone menos insumo, va a producir menos. Y como produce menos, va a tener menos calidad. Y como tiene menos calidad, va a competir peor contra nuestro... Es una cadena. Es una cadena, pero digamos, es un círculo vicioso de algo que naturalmente puede ser virtuoso. Exacto. Este es el problema, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco cuando uno dice, bueno, ¿y cómo seguimos para adelante con esto? Y bueno, a mí me parece que en realidad algunas herramientas que dice, bueno, hay mesas de competitividad. Sí. En las mesas de competitividad conversamos temas menores. Acá los temas no son menores, son mayores. El tema es desde el punto de vista macroeconómico, ¿qué se quiere hacer con las economías regionales? ¿Se quiere fomentar las economías regionales o no se las quiere fomentar? Si las quiere fomentar, bueno, hay que sacarle las retenciones, claro. Hay que sacarle el IVA compras, hay que ponerle otra ley laboral. Habría que sacarle el pie de encima. Habría que favorecer la reinversión, nosotros tenemos impuestos a las ganancias del 35%, otros países tienen 25 y 20. Entonces, ¿cómo hacemos para competir en esas condiciones? Hasta el que gana no ve el resultado. Hasta el que gana no ve el resultado. Entonces uno dice, pero ¿y qué evidencia tiene de que eso que digo es cierto? Bueno, la evolución de la superficie y la evolución de la producción. Cuando Perú pasó de no existir a tener 70 millones y va rumbo a los 120, Argentina, que era pionero y tenía el mercado para sí mismo, está 14, 15, 16, 17 y ahí queda, y ahí queda, y ahí queda. Y mientras tanto, en esas poblaciones del interior, Concordia, Tucumán,
Tucumán, Bellavista, Corrientes y localidades de Salta, Catamarca, tenemos una demanda de mano de obra gigantesca. Tenemos los productos para hacer de muchísima calidad, pero no los podemos hacer porque el marco macroeconómico atenta contra eso. Vos reconocías hace un ratito también al gobierno esta posibilidad de abrir los mercados, ¿no? Por supuesto, ustedes han hecho un gran trabajo. Digo, ¿esto ha sido importante por parte del gobierno? Bueno, el trabajo que yo, digamos que el apoyo que recibimos en ese sentido y la colaboración y el diálogo que tenemos es perfecto. Eso no lo podemos... ¿Están en diálogo permanente sí, ustedes eso por supuesto con que agroindustria y demás? Sí, estamos en diálogo permanente. Para mí me parece que es una cosa que excede a agroindustria, digamos. Es una cosa que está claramente que lo excede. Otra cosa muy importante, nosotros tenemos en el país algunos problemas sanitarios, mosca de los frutos, mosca del vinagre, que es la Drosophila Suzuki, hay Lobesia botrana, que es la polilla de la vid. Otros países tienen políticas nacionales con muchos incentivos, con mucha inversión, por ejemplo Perú, para dejar zonas enormes libres de estas plagas. Eso, digamos, el hecho de que no haya planes con mucho apoyo oficial para hacer eso, apoyo oficial me refiero a apoyo financiero, porque sí, sin duda. Con el SENASA tenemos una excelente relación, trabajamos muchísimo, compartimos el problema. Proyectos, todo, digamos, es un organismo maravilloso el SENASA, pero lo que haría falta, como todo, le faltaría un poco de combustible como para poder ejercitar todas sus herramientas, ¿no? Entonces ahí también en lo sanitario el país no está haciendo todo lo que podría hacer para defender esas zonas. Y esto no es una cosa que pueda hacer el productor. Hay políticas en ese sentido que son por regiones, involucran a distintos cultivos, a distintas producciones con distintas características. Y bueno, ahí hace falta un plan sanitario que de alguna manera resuelva los problemas que tienen todos los países. Lo único que algunos de alguna manera los afrontan y los resuelven y otros lo tienen como debilidad de su fruta. O sea que en cuanto a las mesas de competitividad no tuvieron ustedes ningún resultado, por lo menos a gran escala. Bueno, a gran escala seguimos teniendo las retenciones, seguimos con con los reintegros bajos, seguimos con ese plan fitosanitario por ahí pendiente en cuanto a la ejecución de algunas cuestiones. Seguimos con la devolución del IVA, o sea, cuando uno dice, no se trata de que devuelvan el IVA más rápido, se trata de permitirnos comprar sin IVA, porque ya que vendemos sin IVA no tengamos IVA, o por lo menos que nos dejen usar todo ese IVA para pagar impuestos nacionales. Sería otro modo para decir, bueno, usted paga el IVA cuando compra, utilícelo como crédito para pagar cargas sociales, impuestos nacionales varios, digamos, permitir jugar con ese crédito. Sin duda. ¿No? ¿Y ustedes de qué manera transmiten estos problemas a las autoridades? ¿Con quiénes dialogan básicamente? Dialogamos del mejor modo con todas las autoridades nacionales porque participamos de esas mesas, estamos mucho tiempo en la agroindustria. ¿Y qué les dicen? ¿Cuál es la respuesta oficial? Yo preferiría que lo digan ellos, que cada uno hable por sí mismo. A ver, ¿cuáles son esas respuestas? Claro. Porque no tienen ninguna. Yo mi parte la dije. Qué bárbaro, ¿no? Qué difícil que es, ¿no? Llevar adelante inversión, trabajo y esfuerzo y al final, bueno, de estar en una situación donde no está definida, en realidad. Bueno, lo que se está perdiendo es una oportunidad, claramente. La oportunidad está porque la Argentina tiene el potencial agroecológico para hacerlo, por un lado. Claro. Por otro lado, tiene mucha experiencia porque esta industria acá ya tiene como 20 años, entonces hay una curva de aprendizaje ya transitada que a todos, por más que capacidad que cualquiera uno pueda tener cuando comienza un proceso, hay errores que comete, tiene que formar equipos, tiene que ir armando todo. Bueno, eso está, es como que tenemos toda esa base, con lo cual la mayoría de las empresas buscarían tener más escala para poder ser más competitivos, pero hoy en día están más que nada mirando cómo escaparle a la situación más que ver cómo crecer. ¿Perú en cuánto tiempo pegó este salto? En 5 años. Qué bárbaro, ¿no? Esto es decisión política, puramente. Sí, de inversión y demás. Bueno, yo creo que son políticas de Estado, como que en Perú, digamos, un productor agropecuario que exporta es una persona bien vista y de mucho prestigio en Perú. Claro. Eso es... ya está definido absolutamente. 5 años, ustedes hace 20 que vienen con la industria. Sí, un poquito más también, sí. El cultivo comenzó allá por los 90 y bueno, y hubo mucha, además hay una cosa importante, es que hubo mucha inversión que se hizo en su momento para tratar de encontrar la zona, tratar de encontrar las variedades
Y como este mercado es muy dinámico, porque en realidad cuando uno dice, por ahí tiene una planta frutal, en el caso de una planta de arándano, uno dice, bueno, ¿cuánto dura? La planta de arándano es un arbusto. ¿Y cuánto vive esa planta? La planta puede vivir 40 años, 70 años, 80 años. ¿En cuánto tiempo empieza a producir? Y empieza a producir, hoy las variedades más modernas empiezan a producir al primer año. Muy poquito, pero al primer año. Pero en realidad uno no tiene la planta tanto como la planta vive, sino tiene la planta tanto como su fruta es apreciada por el consumidor. Y cuando el consumidor tiene otra preferencia, otro tipo de fruta, su planta sigue produciendo, pero dice, no, ya no quiero esa variedad, quiero esta otra. Cambiar una variedad implica una inversión enorme. Entonces, otra de las cosas que se va a ver en el tiempo es que esa renovación continua de variedades que debe ocurrir en una tasa de entre el 5 y 10% por año, no se va a dar. Y a la vez que ocurre, como ese germoplasma, ese material, de alguna manera, el fruto de ese mejoramiento, Argentina no desarrolló su programa, así como otros países, Australia por ejemplo lo hizo, otros países lo hicieron, Argentina no lo hizo por estas inestabilidades. Claro. Entonces nosotros utilizamos material, por ejemplo, de la Universidad de la Florida de Estados Unidos, se están trayendo algunos otros materiales de otros lugares, con lo cual cuando se trae ese material genético que fue desarrollado y mejorado en otro lugar a la Argentina, hay que adaptarlo, hay que ver cómo se adapta, porque no fue pensado para nosotros. Entonces esto hace que se traen 3 variedades, una funciona, 2 no, o sea que no es que toda la inversión rinde. Algunas de las cosas que uno sabe es que, bueno, apuesto a 3, pero me queda una. Sí, y la aplicación de todos estos procesos seguramente llevará su tiempo. Y lleva su tiempo porque obviamente poner una planta y ver si se comporta como un espero o no, claro, al final son 3 años. Claro. Entonces uno tiene que tener por eso digo, hay que renovar entre el 5 o el 10, ¿por qué? Porque por ahí la buena quedó y la otra la tengo que renovar y dice, ¿pero cuándo la vas a renovar? No, prácticamente al año de haberla puesto o a 2 años de haberla puesto, porque la planta no demostró el potencial como buscaron sus mejoradores para el lugar de origen en el cual fue desarrollada. Alejandro, ¿aumentó el consumo local? El consumo local aumentó porque, digamos, desde el Comité de Arándanos hicimos unas campañas muy fuertes para tratar de ubicar una parte de la producción. Toda producción frutícola siempre tiene una parte que es para exportación, una parte que es para mercado interno y otra parte que es para industrialización. Esta tercera pata por ahí es un poquito más pequeña porque en realidad, como Argentina desarrolló el cultivo para un mercado bien de contraestación, entonces es una producción que es muy cara, porque producir a la salida del invierno es muy caro. Si nosotros quisiéramos producir para industria, iríamos mucho más al verano, con procesos de producción más baratos y con fruta de más cantidad. La primicia produce una calidad determinada con mucho esfuerzo, pero no produce la cantidad que produce una variedad tardía. Esa tardía por ahí es apta para industria, que luego como industria es un commodity que se distribuye en los 12 meses del año. La primicia no, yo tengo que estar en septiembre, octubre y un poquito de noviembre y se terminó. Y listo. Ya después viene el que tiene la otra primicia y me dicen, ya no te compro porque yo ahora tengo fruta nueva de tal país. ¿Y existe la posibilidad de ampliar, digamos, la variedad de productos industrializados? Bueno, eso sin duda, pero yo diría que eso hoy en día existe, hoy en día se desarrolla. No sé, imagino vino de arándanos, no sé. Bueno, soy un ingeniero agrónomo más que nada dedicado más a la producción que a la industrialización, con lo cual conozco estos procesos, pero no tanto como para poderme hablar de ellos. Sí sé que hacemos eso, hay vinos, hay mermeladas, jugo, por supuesto, ¿no? Obviamente uno entra a una heladería hoy y ve helado de arándano en todos lados, y con lo que se consume de helado 12 meses por año hay un consumo muy importante. Se utilizan las galletitas, hay cantidades de cosas en los yogures, que es una cosa, no hay yogur que uno mire en un supermercado que no tenga su colchoncito de arándanos, que la verdad que son fantásticos. Y hay una parte también del consumo. Así que eso está desarrollado. Digamos, esos canales comerciales entre la exportación, el mercado interno y la industria lo tenemos desarrollado. Lo que nos falta son las condiciones para aumentar ese volumen toda y aumentar la mano potencialidad de obra y el ingreso de divisas. Exactamente, para el país, sí, por supuesto, y para cada una de las regiones. ¿Y cuál es la proyección hacia este año, 2019? La proyección hacia este año es que nosotros vamos a seguir remando porque para eso nacimos y en eso estamos. Y además tenemos que defender la inversión hecha, los puestos de trabajo que tenemos, el grupo humano que cada empresa tiene. Pero lo que esperamos en realidad es que se vea que a las economías regionales hay que generarle otro marco como para que pueda aprovechar el potencial que tiene y generar más puestos de trabajo y divisas de exportación. Porque las posibilidades están, digamos, de incrementar la producción para el destino. Digamos, obviamente se han abierto nuevos mercados y la demanda está. Así es. La demanda está, los mercados están. Ahora del 6 al 8 de febrero se hace nuevamente la Fruit Logistic en Berlín. Muchas empresas argentinas vamos buscando nuevos clientes, buscando nuevos horizontes y tratando de defender nuestro lugar.
Así que el potencial está, es simplemente tratar de ver cómo se logra que ese potencial se manifieste y con ese resultado haya más divisas de ingreso al país por la exportación y más mano de obra en los lugares que lo necesitan. Porque digo, quizás haya alguna postura ideológica o política en función de los privados. Entonces uno puede decir, bueno, está bien que pidan créditos, que yo y lo puedan hacer, pero tampoco hay crédito. No, pero lo que pasa es que en realidad si alguien me dijera, ¿a usted le beneficiaría tener crédito? Sí, pero para tener un crédito tengo que tener rentabilidad, porque si no tengo rentabilidad, ¿para qué quiero un crédito? Claro. Además yo digo, respecto de la posición ideológica, yo creo que eso se puede resolver bien, porque en realidad cuando uno dice, ¿quiénes están a favor de generar mucho más mano de obra? Supongo que casi todos. Sí, sí, por supuesto. ¿Quiénes están a favor de generar más divisas de exportación? Supongo que casi todos. Bueno, entonces habría que ver cuáles son las herramientas que lo permiten. Y en principio seguramente habrá muchas ideas, pero también hay una evidencia de lo que ocurrió. Entonces uno dice, bueno, miremos qué ocurrió en los últimos 70 años, como por ahí para decir, bueno, haciendo algunas cosas no funciona. Bueno, por ahí tenemos que probar otras, porque esto no estamos partiendo de cero. ¿Están mejor con este gobierno? Yo creo que los ciclos son más largos que un gobierno y me parece que en general con esto que el presente es consecuencia del pasado y el futuro es consecuencia de lo presente, por ahí no está bueno referirse simplemente a un periodo corto de 2, 3, 4 años porque alguien que hace una plantación de este tipo está pensando a 10, 15 o 20 años. Entonces acá lo que hay que decir es, en términos generales, ¿qué queremos respecto del desarrollo del interior, respecto de las economías regionales? Y ahí encontramos la solución. Hace 2 años cuando teníamos mucha relación con la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados y vinieron de gira con nosotros y nos acompañaron al campo y tuvimos, en esa época estaba la diputada Miriam Juárez a cargo de esa comisión y en realidad había miembros de todos los partidos políticos, pero cuando hablábamos de la producción de las economías regionales, en realidad los puntos de acuerdo eran casi todos. Entonces yo no lo sacaría de lo ideológico porque rápidamente nos ponemos todos una camiseta y en lugar de buscar los puntos de contacto buscamos los otros. Y yo digo, arreglemos primero todo lo que estamos todos de acuerdo, que por ahí es el 90%. Es verdad, es verdad. ¿Cuánto que cuesta, ¿no? En la Argentina llegar a ponerse de acuerdo, precisamente, ¿no? Yo creo que tendría que ser más fácil. Yo creo que tendría que ser más fácil, ¿no? Me parece que puede ser más fácil. Claro, claro. ¿Qué está pasando entonces en la Argentina con el consumo? Ha habido campañas que han sido muy positivas por parte del Estado y demás. ¿Ustedes particularmente hicieron algunas campañas? Nosotros hicimos la campaña Mejor con Arándanos, con una campaña de difusión muy, muy grande en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Tucumán. De manera tal de siempre muy enfocado a que se conozca el producto a quienes no lo conocían. Digamos, lo lindo de esto es que a los niños les gusta muchísimo, claro. Con lo cual a cualquier nene que uno le da arándano, claro, lo quiere comer. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Nosotros tenemos que lograr que en lugar de comer tantas grasas, azúcares, refinados... Más frutas, es muy interesante ese proyecto. Está muy bueno decir que lograr que un niño se lleve su clamshell en la mochila, que además lo abre y lo come directamente porque no hace falta por ahí hacerlo ni pelarlo ni nada, o sea que lo abre y come los que quiere, vuelve a cerrarlo. Sí, tiene que ver con un ritual, una cultura. Una cultura para comer más, para poner un poquito más de... no dejemos de comer medialunas porque son ricas, pero comamos un poco de fruta también. Sí, ¿no? tal cual. Y eso es muy interesante, los proyectos que se han dado para que este nuevo proceso de alimentación se dé en las escuelas, ¿no? Porque también tiene que ver con esto de, no sé si la moda o el quedar bien. Yo me acuerdo cuando comprábamos alfajores en la escuela o yo me llevaba alguna fruta a la escuela, la cosa era comprar ahí en el kiosco y uno termina comprando alfajores y cosas que no son buena alimentación si uno come mucho. Claro. ¿No? Bueno, yo me acuerdo de mi kiosco del Nacional San Isidro con gran cariño. Ajá. Yo conservaría el kiosco que sigue siendo el mismo de hace 40 años. Sí, pero que venda frutas también. Pero no, que venda uno que venda un poco de fruta. Entonces conservamos el kiosco, que está bueno, pero le ponemos un poco de frutas y tratamos de mejorar un poco la alimentación de los chicos, porque además si uno mira que si mejoramos la alimentación de los chicos, para más adelante lo que hacemos es ahorrar recursos del Estado, teniendo que ocuparnos de la salud de quienes se van alimentando mal. En definitiva es una ganancia para todos, como socialmente es una ganancia para tener un pueblo más sano, obviamente es más sano para todos, es más conveniente para todos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿en qué lugares se están produciendo más y mejores arándanos? Bueno, los arándanos en la Argentina se producen en el NOA, en Tucumán, que tiene 1.400 hectáreas, que es
epicentro Tucumán, pero hay en el sur de Salta plantaciones, hay en Catamarca plantaciones, después hay en el NEA con epicentro en Concordia, una producción muy fuerte en Bellavista, Concordia Entre Ríos, en Bellavista Corrientes, en Virasoro, y después la tradicional del norte de Buenos Aires, que es donde comenzó la producción y que quedó una cantidad de productores importantes y que producimos como escalonado. Primero comienza Tucumán, después sigue el NEA y después sigue el norte de Buenos Aires. ¿Está previsto así? ¿Está elaborado estratégicamente? No, yo creo que cada uno eligió su lugar y después eso se fue ordenando. Entonces hoy, por ejemplo, uno va a un supermercado y encuentra todavía fruta del norte de Buenos Aires, cuando en realidad Concordia terminó hace 30 días y Tucumán terminó hace un poco más. Entonces es como que cada uno encontró su lugar. Yo creo que para cada lugar, cuando uno va a producir, como todas las cosas, tiene sus fortalezas y debilidades. Obviamente hay una fortaleza que tiene que ver con una oportunidad de mercado y una ventana, pero dado que la producción de arándano creció tanto en el mundo, es como que en el largo plazo nosotros vamos a ir a un precio parejo todo el año. Entonces cada uno va a tener que aprovechar su momento, pero siendo muy eficiente. Nosotros originalmente íbamos a todos los destinos en avión, hoy en día tenemos que ir, vamos más hacia el barco, entonces para ir más hacia el barco, una de las cosas que necesitamos hoy, por ejemplo, la producción argentina que sale en barco, sale básicamente por Chile. ¿Por qué sale por Chile? Porque el puerto de Buenos Aires es ineficiente, es caro, es lento. Qué bárbaro. ¿Y conviene hacer todo? ¿Hay impuestos que pagar para ir a Chile? ¿O cómo es la situación? En definitiva sale más barato ir por Chile, sin ninguna duda. Entonces, después, por ejemplo, nosotros este año se mejoraron en Ezeiza. El secreto de la poscosecha de una fruta es la temperatura cercana a 0 grados. Ese es el secreto. Mantener estable la temperatura a 0 para que la respiración se reduzca lo máximo posible. Bueno, este año se mejoró un poco Ezeiza, pero nos sigue faltando mejores instalaciones de frío. Porque por ahí vamos a China y uno dice, ¿pero cómo llegaste a China? Yendo por Estambul, Hong Kong, yendo tanto... Es que los aeropuertos de los países que comen mejor porque viven mejor, como reciben fruta de distintos lugares, tienen instalaciones de frío para recibirlo, porque quieren comer frutas de calidad. Entonces tienen que tener instalaciones de frío. En Ezeiza nos falta todavía instalaciones de frío mejores. En Tucumán se hizo una obra... Y eso es infraestructura. Y eso es infraestructura. En Tucumán se hizo una obra muy importante, muy interesante, que ayuda a la producción del NOA para cuando debe salir por avión, con instalaciones de frío, se alargó la pista, se hicieron unas obras de infraestructura. ¿Salen directo de ahí? Salen directo los cargueros de Tucumán. Eso fue una obra muy, muy buena que se hizo en estos últimos años, estos últimos 2 años, una cosa muy, muy buena. Pero bueno, ahí menciono otra cosa más de infraestructura. Otro problema que tenemos, que es muy importante y que afecta a los cultivos, que obviamente como la fruticultura en estas latitudes son estacionales, ¿qué quiero decir? Tenemos la producción concentrada en un pico por los inviernos que tienen estas latitudes. Entonces, el costo de la energía eléctrica en la Argentina está, de acuerdo a la ley Dromi del 91, tiene como un componente, la polinómica con la que se calcula el costo de la energía, tiene una parte que es por la potencia instalada y otra por el consumo. Entonces, claro, cuando uno tiene un consumo bajito y un pico en los meses donde tiene que cosechar y tiene frío y tiene todo el empaque funcionando, tiene un pico muy alto, entonces tiene que pedir la energía para esa época. Puede fraccionar su consumo anual, entonces para el invierno pide menos. Pero ¿qué ocurre? Que la base, que es la potencia contratada, absorbe la mayor parte del costo. Entonces, por más que diga que en invierno no voy a consumir ese valor que consumo ese valor de potencia instalada, me cuesta muchísimo por año. Entonces, eso atenta contra la instalación de más tecnología. Pues yo digo, pongo más instalaciones de frío para usar durante 20 días en el pico para defender mi fruta y me la van a cobrar 12 meses. Sí, se la van a cobrar 12 meses. Entonces, esa tarifa lo que hace es... El modo de cálculo de la tarifa atenta contra la mayor productividad. Claro. Entonces no queremos que no nos cobren la energía eléctrica. Sabemos cuál es el problema de la energía eléctrica. Lo que decimos es, cuando tengo el consumo, cóbremelo. Pero cuando no tengo el consumo, porque no tengo producción, no es que yo puedo... No es una, pierde plata. Claro, no es que estamos encendiendo la luz en un horario inadecuado, consumiendo energía en una casa en un momento inadecuado. No hay producción durante 8 meses. Entonces, durante 8 meses funciona la bomba de riego y no tengo mucho más. Lo otro es producción en el campo. Y cuando viene la época de cosecha, ahí tengo el gran consumo de energía. Entonces, esto está atentando contra instalar más tecnología, porque uno pone más tecnología. Por ejemplo, había una idea de muchos campos de hacer pasa de arándano. Obviamente, en un clima húmedo, secar la fruta no es como en San Juan que la puedo secar al sol. Necesito energía, mucha energía para sacar esa agua y pasar ese fruto que tenía 80 y pico % de agua a llevarlo a 14, 13 o 15.
Bueno, hicimos el cálculo y dijimos, no podemos poner la planta de deshidratado, porque cuando tenga que deshidratarlo me va a matar el costo. Alejandro, sobre el final, brevemente, ¿tuvieron algún problema de competencia con importaciones? No, nosotros no tenemos problema con las importaciones y nosotros además pensamos que un gran secreto para poder crecer es el libre comercio, con lo cual no tenemos problema que traigan fruta de otro lado. Lo que queremos es intercambiar la nuestra con los países que quieran comprarlo y no tenemos problema con eso. Con lo que más sea. Y reiteramos que hay demanda, pero falta mayor producción, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Placer, Igualmente. Bueno, cerramos nuestro programa en el día de hoy. Que tengan muy buena semana. Gracias.